Habló de la pobreza en la Argentina. Esta mañana la portavoz del organismo, Julie Kozak, se refirió al índice de 52,9 difundido la semana pasada, pero también dijo que el gobierno tiene como prioridad el crecimiento inclusivo, algo que personalmente no estamos viendo, pero quiero ver si podemos entender de qué se trata esto y cómo viene el tema de FMI con alguien que lo conoce bien de adentro, y además siempre es un placer escucharlo y hablar con él, experto en economía y además exdirector del FMI. Claudio Loser, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gabriel Yul lo saluda. Muy buenas tardes, aquí desde un día moderadamente soleado de Washington. Bien, perfecto. Acá tenemos un día también bastante soleado. Creo que allá debe haber menos temperatura que acá. Acá en este momento hace 19 grados. Ojo, podemos andar parejo, ¿eh? En este momento le estamos ganando, pero no hace falta negociar. Está bien. Bueno, Claudio, decía al principio que siempre es interesante escucharlo porque primero que usted ha sido director del FMI, segundo que maneja el tema con absoluta certeza y conocimiento, y le quiero preguntar si este reconocimiento del FMI a lo delicado del estado que tiene la economía de la Argentina es bueno, o a la vez también es una sensación de que el gobierno entonces está haciendo las cosas bien, sigan por este lado, con lo que ello implica para gran parte de la población. Bueno, yo diría lo siguiente. El Fondo Monetario está, antes no lo hacía explícitamente, pero está realmente preocupado de lo que sería digamos, recuperación y crecimiento inclusivo y protección en contra de la pobreza. Evidentemente los números de la Argentina, que no son totalmente generados por este gobierno, diría yo, dan para preocuparse, y el fondo ha indicado que tiene que trabajarse con eso. O sea, lo que para mí esto significa lo siguiente: estoy hablando no por el fondo, pero como si fuera el fondo. Entiendo, ¿okay? Perfecto. Hay un problema serio. Evidentemente el tema de ajuste se ha estado realizando bien, la parte fiscal, la parte monetaria y la de reducción de inflación, aunque no haya sido perfecta. El problema es que ahora hay que empezar a mejorar la calidad del ajuste. O sea, el impacto inicial se tuvo y el gobierno tiene que, diría el fondo, tiene que trabajar por lo menos para mejorar la situación de la gente más débil. El fondo no diría, mire, tiene que subir para todo, porque no se puede. La Argentina es un país que se debilitó por muchos años, por eso el ajuste fiscal es necesario. Pero hay que empezar a mirar a quién se les da gasto, a quién se le puede dar más, tanto en la jubilación como en los programas sociales. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero. Sí. Claudio, le quiero preguntar, porque en esto que el FMI dice, claramente hay una intencionalidad de cuidar a la clase más vulnerable, por lo menos es lo que está pidiendo, y dice que el gobierno está trabajando en ese sentido. Por otro lado, las clases altas están bastante conformes con este gobierno. Hay alguien, digamos, hay una parte de esta pirámide que es la que más está pagando el ajuste y la que más está sufriendo, que es la clase media. Y a esa clase media me da la sensación de que ni el fondo, ni el gobierno, ni en general la política la está escuchando. Y eso en algún momento puede llegar a ser perjudicial para para que este programa sea sustentable, ¿o me equivoco en esa mirada de la clase media? Por supuesto, la clase media es a la que le pegó más fuerte de alguna manera. Yo diría que el fondo entiende eso, y yo creo que el gobierno, no puedo hablar por el gobierno, no de ninguna manera, pero que el gobierno entiende que la reducción de inflación es un elemento muy importante para mejorar la situación de la clase media. Evidentemente la clase media ha tenido shocks, aunque queda un poco feo decirlo. Yo creo, no toda la clase media,
pero parte de la clase media se ha protegido teniendo dólares, etcétera. Eso ha sido la historia de Argentina desde que yo tengo memoria. Entonces, de alguna manera, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Pero evidentemente, si no mejora el crecimiento económico de la Argentina y con eso la actividad, la situación va a es muy probable que la situación empeore. Claro, porque usted recién decía algo, Claudio, que tiene que ver, quien habla es Claudio Loser. Le pregunto, con respecto a esto que usted decía, ¿es verdad que cierta parte de la clase media, no toda, ha podido ahorrar en los años anteriores y a partir de eso ahora utiliza esos ahorros? Pero esos ahorros en general uno los podía tener para irse de vacaciones, para cambiar el auto, para hacer una reforma en su casa, no para pagar la prepaga. Y ahí me parece que hay un quiebre con lo que ocurría antes. Sí, evidentemente en este momento es esta situación. Lo que yo diría es lo siguiente: las políticas anteriores, aunque le daban, digamos, a la máquina, era totalmente insostenible y por eso nos estábamos yendo a la hiperinflación, que en realidad es el gran impuesto. Evidentemente la Argentina se vio en una situación deteriorada en los últimos, no voy a hablar de los últimos 50 años, pero ciertamente desde, yo diría, desde el 2010 más o menos. Entonces, no queda más remedio que tener la curación. Lo que pasa es que yo creo que aún así tiene que haber algún tipo de protección en términos de salud, en términos de bienes básicos, y donde el gobierno no ha sido realmente muy claro en lo que tenía que hacer. Quien habla es Claudio Loser, le quiere hacer una pregunta a Jorge Chamorro. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bueno, lo aprovecho sobre más cuestiones de cómo sigue la película con el fondo, técnicas que usted conoce bien para ver cómo está el mercado. Punto 1. Va la culminación del acuerdo hecho con Martín Guzmán. ¿Va el gobierno a un pedido de waiver específicamente sobre el tema de reservas y cree que se lo va a conceder el fondo? Esa es una. ¿Qué piensa? En eso pienso, no puedo apostar, si me permite la falta de respeto, pero estoy seguro de que el fondo le va a dar un waiver, dado que en el pasado, durante el gobierno anterior, la mayoría de las cosas no se cumplieron. En este caso, evidentemente, hubo un problema. El fondo no creo que esté de acuerdo o esté contento con que se hayan usado las reservas para manejar el tipo de cambio financiero, pero yo apostaría realmente a que le van a dar el waiver a menos que haya otra serie de problemas. Bien, dado esto, el año que viene va a entrar en un limbo el acuerdo con el fondo, o se suscribe un nuevo acuerdo, o la cuestión de los pagos es más un poco, con el fondo estoy diciendo, es más tranquila. ¿Puede que el fondo haga la vista gorda y hasta las elecciones no apure otro acuerdo de facilidad extendida, otra nueva refinanciación, esperando el resultado electoral? En realidad eso es totalmente la facultad del país. O sea, el fondo no puede nunca obligar a un país a tener un programa. Evidentemente en la Argentina, pensemos hasta fines del 25, cuando se empiezan a pagar las obligaciones, aunque ahora hay que pagar intereses. La Argentina perfectamente puede decir, bueno, muchas gracias, por ahora no tenemos programa, yo le voy a ir pagando y después voy a ver qué hago. Ahí va a tener a lo mejor consecuencias, el fondo va a decir, ¿por qué no pusiste las cosas en orden con nosotros? Pero el fondo
no tiene ningún poder, para decirle a la Argentina entrar en un programa. Doctor Loser, por último, le quiero preguntar, dentro de estas negociaciones, ¿hay alguna opción de que el fondo entregue fondos frescos en una próxima negociación? Sí, no mucho, no tanto como el gobierno quiere, y van a tener los argentinos, el presidente Milei y el equipo económico va a tener que hablar con los principales, digamos, socios del Fondo Monetario para decirles denme algo de dinero nuevo. El problema es que es una cooperativa de crédito y hay países chicos que le han estado prestando indirectamente a la Argentina y entonces están diciendo ¿por qué le voy a prestar tanto a este país cuando nosotros parte de nuestras reservas? Pero yo diría que algo de dinero fresco el fondo está dispuesto a darle. No ha habido ningún tipo de declaración por el contrario. ¿Eso dependería de que gane Trump, Kamala Harris o es independiente de esos dos? Yo le voy a decir, yo no creo que dependa de Trump. Quiero ser muy claro, yo no soy un seguidor, después de 50 años de vivir acá en Estados Unidos, no me gusta Trump. No es que me guste el programa de Harris, pero creo que Harris y su gente es mucho más cooperativa a nivel internacional. Trump puede querer ayudar un poco, pero no es que tenga el poder de voto y de veto para darle el dinero a la Argentina. De mi parte, otra más, porque el mercado está... amigo, ¿cómo está el mercado argentino? Lo deben llamar, el teléfono rojo debe tener usted, Claudio. ¿Está garantizado, usted cree, el pago si no me equivoco, en enero Argentina tiene que pagar ya como 3.700 millones de dólares a los privados? Ya creo que Caputo ya metió 1.500 millones en el Banco de Nueva York y el oro no sé cómo juega ahí. ¿Cómo ve todo esto? Mire, van a tener que hacer van a tener que hacer un montón de movimientos mágicos y de equilibrio para poner la caja en orden. Y evidentemente están viendo la posibilidad de algún préstamo adicional. Es difícil, yo creo que sería mucho más fácil con un acuerdo con el fondo que le da de alguna manera cierta garantía o cierto sello de calidad. No digo que el fondo sea perfecto ni mucho menos, pero me parece que sí, lo van a tener que hacer. O sea, acuerdo con los bancos para rolear, eso usted lo ve difícil. Creo que van a tener que pagar algo de intereses van a tener que pagar, por cierto. El rollover de eso va a ser más difícil. Con el fondo, en realidad, ahí sí corrieron las obligaciones, pero con los bancos, ahí la luna de miel me parece que se está acabando. Doctor Loser, gracias por el tiempo que nos ha dado. Un abrazo muy grande. No, yo le agradezco primero el haberme llamado, segundo la paciencia que me tienen con mis largas y aburridas explicaciones. No, al contrario, es muy claro cuando explica y es muy interesante lo que dice, así que para eso lo hemos llamado y ha cumplido con creces. Un abrazo enorme. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. A usted, el doctor Claudio Loser, experto en economía y además exdirector del FMI, tiró un par de títulos muy importantes.